Buenas tardes. Nosotros somos un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, y estamos realizando un debate para la materia de expresión verbal en el ámbito profesional. El tema propuesto es la migración a Estados Unidos. Mi nombre es David Eduardo Sosa y seré su moderador este día. Me gustaría presentar a nuestros equipos a favor y en contra. Por favor. Buenos días, mi nombre es Diana Infante y estudio la carrera de Arquitectura. Mi nombre es César Sainz y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Hernán Lozano y estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Mi nombre es Fernanda Sainz y estudio Mercadotecnia. Mi nombre es Angélica Valdés y estudio Industrial. Mi nombre es Armario Treviño y estudio Arquitectura. Muy bien. Daremos inicio con los argumentos iniciales de cada equipo y para este apartado tenemos 1 minuto por equipo. Empezaremos por el equipo a favor. Buenos días. Mucho se ha hablado del papel que juega el desarrollo del país en el porcentaje de inmigrantes que tiene. Y si bien sabemos que la tasa de desempleo y los salarios mínimos son sin duda los factores más influyentes, no son los únicos. Desde la violencia, homicidios e inseguridad hasta el narcotráfico y la corrupción son los factores que orillan a los mexicanos a migrar. En la actualidad, según datos del INEGI, de los 12.8 millones de migrantes mexicanos, el 90% tiene Estados Unidos como destino. Si bien es alarmante que los mexicanos se vean en la necesidad de emigrar, no se trata de alentar a nuestros paisanos a irse, sino de exponerlos lo menos posible a la violencia. Los argumentos que iremos presentando a lo largo a favor de la migración son 2. El primero, los mexicanos que toman la decisión lo hacen por las condiciones en las que viven de extrema pobreza o desempleo. 2. En México se mueven 14.6 mil millones de dólares en remesas en promedio al año, según datos del IMF, lo cual genera un gran estímulo en el Producto Interno Bruto. Si bien no podemos concluir que el fin justifica los medios, la migración es un proceso humano inevitable, y el rol del gobierno y la sociedad... Gracias. Gracias. Equipo en contra. Nosotros nos basaremos en argumentos centrados en los derechos humanos de los migrantes, porque el migrante, al tomar esta decisión, pone en riesgo su dignidad. El primero, el riesgo durante el trayecto, y el segundo, la explotación laboral al llegar al país extranjero. En el primer argumento, los instrumentos universales de derechos humanos dicen que todo Estado debe respetar y asegurar los derechos humanos de toda persona en su territorio y sujeta a la jurisdicción sin distinción alguna, raza, color, sexo, origen de nacionalidad, etc. Y según los datos del reporte de la IOM, esto no se está cumpliendo, ya que nos podemos dar cuenta porque en el reporte desde junio del 2014 se reportaron 333 muertes en intento de cruzar la frontera, sin contar los secuestrados, las personas asaltadas, golpeadas y las mutiladas. En nuestro segundo argumento, la explotación laboral, ya que llegan a Estados Unidos. Gracias. Concluimos con nuestros argumentos iniciales. Continuaremos con las extensiones correspondientes a cada equipo y este apartado durará 1 minuto por equipo. Empieza el equipo a favor. Es bien sabido que una de las principales causas por las cuales las personas buscan ir a otros lugares es por trabajo. En México la tasa de desempleo es de 4.8% según los datos de la OCDE, la cual nos indica que en noviembre del 2014 había cerca de 2.511.000 desempleados en México. Y no solamente resulta alarmante el índice de desempleo en México, sino que el salario mínimo ronda entre los 70.10 pesos según datos del SAT. Un país con dicha tasa de desempleo y con ese precio de los salarios mínimos es simplemente natural que la población decida ir a buscar a otro lugar mejores oportunidades de manera legal o ilegal. La Oficina del Censo de los Estados Unidos indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio, de los cuales casi 20 millones son de origen mexicano, lo cual crea una interdependencia entre México y Estados Unidos, ya que Estados Unidos se ve beneficiado por el trabajo de los migrantes en su país como mano de obra, y México a la vez se ve beneficiado de las remesas que estimulan gran parte del Producto Interno Bruto del país. Gracias. Continuamos con el equipo en contra. Bueno, del segundo argumento de la explotación laboral en el país del destino, en el marco de los derechos humanos se establece una jerarquía de beneficiarios, ciudadanos que gozan de plenos derechos, seguidos de migrantes instalados legalmente en el territorio del Estado y finalmente migrantes en situación irregular. Obviamente, este último grupo es el más expuesto a abusos y a discriminación, ya que el no gozar de una situación jurídica o de un reconocimiento jurídico son particularmente susceptibles a la explotación y a que se les niegue sus derechos humanos, fundamentales, por mencionar un ejemplo, el derecho a la salud. Otro argumento, según la Organización Mundial de los Migrantes, actualmente el número de migrantes se acerca a 1 millón, cerca de 1 a 7 personas.
Estos migrantes son desplazados en ocasiones por conflictos armados, persecución política, otras por el hambre y otros simplemente por el deseo de un futuro mejor para sus familias. Pero un número creciente de aquellos hombres y mujeres están huyendo de un peligro inminente, lo que llamamos migración forzada, pero este peligro del que están huyendo se lo encuentra en su viaje en forma de bandas contrabandistas o rutas peligrosas. Gracias. Terminamos con las extensiones. Proseguiremos con las réplicas dadas por cada equipo. Este apartado igualmente tendrá 1 minuto de duración. Empieza el equipo a favor. Bueno, como dice mi compañera, dice que los migrantes presentan muchas condiciones desfavorables para ellos, pero lo que no saben es que Human Rights Watch, que es una organización en Estados Unidos que se dedica a defender los derechos humanos, hizo un llamamiento al presidente Barack Obama y para que tome medidas urgentes de cara en una reforma migratoria, de acuerdo a los principios siguientes. Lo que harán es respetar y proteger a las familias, van a proteger a los migrantes contra los abusos y delitos en el lugar de trabajo y proveer un proceso de legalización que proteja de manera adecuada los derechos fundamentales de los 20 millones de migrantes que se estima se encuentran en Estados Unidos. ¿Qué tienen que decir contra eso? Gracias. Equipo en contra. Las medidas que se tomaron en el gobierno de Obama respecto a la migración dice que no se permite la naturalización ni le dan derecho a permanecer ahí permanentemente. Tampoco pueden conceder los beneficios que los ciudadanos reciben. Lo único que se dice es que no serán deportados, según un artículo del Milenio del 2014. Actualmente los Estados Unidos tienen políticas migratorias muy estrictas diseñadas para evitar que los migrantes arriesguen sus vidas y ver los riesgos de esta situación. Pero debido a que la muerte de migrantes se extiende profundamente, la responsabilidad recae en las fuerzas políticas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, ha aumentado el número de muertes de los migrantes en consecuencia a un aumento en los controles de migración. Y esto trae la situación de que más migrantes están obligados a usar los servicios del crimen organizado para facilitarles el trayecto de pasar por los estrictos requerimientos, tendencia que crea más riesgos y muy frecuentemente deja a los migrantes vulnerables al abuso, extorsión y a la muerte. Tiempo, gracias. Terminamos con las réplicas. En este momento daremos inicio al interrogatorio. En esta parte empieza el equipo en contra, donde tendrán 2 minutos para hablar los 2 equipos. Por favor. Bueno, mencionan que en Estados Unidos se está implementando la reforma para protegerlos y respetarlos, pero ¿qué hay del transcurso por México? Si bien sabemos que el transcurso por México es un transcurso bien llamado violento, sabemos que es responsabilidad del gobierno no solamente en cuestión migratoria eliminar la violencia, sino también en cualquier otro aspecto. En el día a día, las personas, incluso que no consideran ser migrantes, están expuestos a niveles de violencia, a los narcos, a los cárteles, a balaceras, etc. Entonces no puedes decir que es algo exclusivo de los migrantes. Tienes razón, sufren ciertas consecuencias, pero son decisiones que ellos toman por ciertos motivos, por el desempleo, por la falta de ingresos o por los pocos ingresos que obtienen, porque no pueden proveerle a sus familias, etc. Sí, como dijo ella, o sea, viven en condiciones de desempleo, de inseguridad. ¿Preferirían que todos los migrantes que están en Estados Unidos se regresaran a México a vivir en estas condiciones? A menudo se cree que las personas al cruzar a Estados Unidos van a tener un mejor nivel de su economía. Lo que no toman en cuenta es que el salario mínimo es de 7.25 para un ciudadano. Y está muy claro que como son ilegales, les pagan menos que esto. Y para vivir necesita una persona en Estados Unidos alrededor de $1,000. Y tomando en cuenta una jornada de 40 horas a la semana, se suman $1,160, que en realidad no es lo que se le paga. Entonces, ¿ustedes creen que al cruzar tienen mejor nivel de vida tomando en cuenta la relación coste de vida y salario en Estados Unidos? Tiempo. Gracias. Con esto daremos inicio a la sección cara a cara, en el que uno de los integrantes de cada equipo deberá defender su postura frente a un integrante del equipo contrario. Para este apartado tenemos 2 minutos en total. Por favor, el integrante de cada equipo. Bueno,
Eileen Traux, escritora de los libros 72 migrantes y Tú y yo coincidimos la noche terrible, en su artículo Detrás del sueño americano, habla sobre un cementerio que se encuentra en la ciudad de Hotville, la cual contiene cruces de madera pintadas de blanco con leyenda no olvidado junto a los ladrillos. Esto representa a todos los migrantes desconocidos que han llegado ahí, y ella habla de que siempre hay tumbas nuevas. En el 2002 empezó el cementerio y había 20 tumbas, ahora hay 650. A esto me refiero que cada vez va creciendo el índice de muerte en los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos. ¿Y tu pregunta cuál es? ¿Qué nos pregunta? No nos pregunta. Okay. Bueno, en México, no sé si sepas, existen 3.6 millones de personas entre los 5 y los 17 años que son explotadas laboralmente. Trabajan hasta 15 horas diarias en condiciones inhumanas, no les pagan lo suficiente, ni siquiera el salario mínimo. Tal vez no sea la mejor solución, pero para muchas de esas personas la migración es lo mejor. Irse a Estados Unidos, en donde les pagan, como tú dices, $8 la hora, es muchísimo más que ganar aquí 70 pesos diarios. Con 70 pesos diarios no vives. La comida del día te cuesta 40 pesos. Ahí ya se te fue todo, ya no comes. ¿En dónde tienes dónde vivir? Si bien lo que comentas es una situación muy triste y muy fuerte, no podemos obviar que son 600 personas de 20 millones de migrantes que existen en Estados Unidos. No quiero decir que sean insignificantes, claro que no, sus muertes, como tú les dices, no serán olvidadas, pero tampoco no podemos decir que la mejor solución sería retirar a Tiempo. todos los Gracias. Gracias. Antes de pasar a las conclusiones, tenemos un apartado de debate libre, en el que los equipos defenderán sus posturas al equipo contrario. Para este apartado tenemos 2 minutos en total, por favor. ¿Empezamos? Bueno, a lo que comentabas tú, que dices que es más peligroso o una peor situación estar en su país de origen, pero tenemos una tasa de 40,000 víctimas por año que mueren intentando migrar a otro país. Esto no puede ser peor estar viviendo en un país donde hay hay un nivel de desempleo muy alto o hay peligros que son mejor a estar viviendo en un país extranjero donde la dignidad humana se ve perdida debido a la discriminación, no hay respeto por su vida, y también no puedes olvidar el riesgo que hay para llegar a ese país de origen, ya que se encuentran con rutas peligrosas o bandas contrabandistas, que la muerte es peor que un nivel de desempleo alto o estar en condiciones de vida un poco malas. Sí, pero estás de acuerdo que no se pueden quedar nada más parados en su país, que en este caso estamos hablando de México, en el que los datos lo dicen, no hay empleo para todos, entonces no puedes estar manteniendo una familia, pues, viviendo al día, no sé, consiguiendo, vemos cada vez más gente en la calle pidiendo dinero, o porque no hay oportunidades de trabajo. Qué mejor es mejor ir a buscar oportunidades de trabajo a otros países que quedarse con las manos cruzadas. Bueno, ¿y qué hablan y qué nos dirían en el caso, por ejemplo, de esas personas que tienen familia, salen a buscar mejores oportunidades y en el trayecto no llegan a lograrlo y sus familiares se quedan en los países abandonados? Bueno, según el documental de Nadie, la mayoría de las experiencias es que se va la mamá o el papá, el hermano mayor, lo que sea, y Muy bien, estamos por finalizar. Por último, tendremos la exposición de las conclusiones por parte de cada uno de los equipos. Tendrán 1 minuto cada uno para exponerlas. Equipo a favor, por favor. La migración es un derecho que tienen las personas y debemos de ver esto no solamente como un individuo que quiere migrar, sino como la situación completa. Un país que no está dando lo suficiente para retener a sus individuos. Si bien la migración ilegal no es el problema, no es la solución, perdón, tampoco lo es simplemente quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada, desempleados, como lo están 2,5 millones de personas en México.
La solución aquí sería que México y Estados Unidos generaran tratados para que la migración pudiera ser legal de manera más tranquila, menos violenta, para que ambos países se vieran beneficiados como lo están haciendo ahorita, pero quitando la violencia del camino. Como ustedes dicen, las muertes que se generan son en vano. Y sabemos que la solución sería que se legalizara la migración en Estados Unidos. Pero no podemos decir que este es un problema aislado cuando los factores que afectan a la migración son demasiados, como son los salarios, el desempleo, la pobreza extrema, la explotación laboral, como ya lo mencionamos aquí nosotros. Gracias. Equipo en contra, por favor. Seguimos defendiendo nuestra postura en contra, ya que hemos mostrado muchos datos en donde la dignidad de estas personas está siendo violentada. Estamos de acuerdo con que en México hay desempleo, pero esto no es razón suficiente para permitir que los derechos humanos universales de estas personas no se estén respetando. Entonces, al momento de que se lleve a cabo lo que ustedes plantean, como son las nuevas leyes de protección a los migrantes, necesitamos estar bien informados, ya que menciona el Fatal Journeys Tracking, que solo los estarán protegiendo durante un tiempo. Esto sería más bien como un tipo permiso de trabajo, un engaño está mal planteado. No van a legalizarlo, sino los van a apoyar durante un tiempo, pero... Tiempo, gracias. Aquí terminamos nuestra sesión. Agradecemos a nuestros participantes y al público en general. Gracias.